hecho un camino que no ves, un mapa que no te ayuda, una carga y el estrés. Buscas un faro encendido, una brújula en la niebla y de pronto un eco lejano, tu propia historia se devela. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar, es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar. Hola, muy buenas noches. Qué delicia que se conecten tan puntuales. Qué rico tenerlos aquí porque hoy es una noche muy, muy especial. Siempre en nuestras temporadas tenemos una gran invitada de este emprendimiento tan bonito que se llama Jamar, hecho a mano, hecho con amor, donde apoyamos estas mujeres que durante tantos años y décadas nos han estado apoyando a nosotros, cada una en sus familias, haciendo un eco hermosísimo que ayuda a tener definitivamente una sociedad mejor. Estamos aquí en el programa Las Vueltas de la Vida en Historias que Inspiran. Hoy tenemos una gran invitada de Jamar que se llama Beatriz Polanco de Uribe y voy a darle entrada para que podamos comenzar. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, Tatiana Sedano. Creé este programa para, hola Beatriz, para tener estos encuentros tan hermosos, llenos de sentido, hoy con este maravilloso título que nos tiene a todos como, wow, una vida inspirada en la música, el emprendimiento, qué delicia de vida. Nada como la música. Ajá. Beatriz, bienvenida, esta es tu casa, buenas noches, me encanta saludarte. Gracias por invitarme para que viniera aquí a contar mi historia. Claro que sí, bueno, para los que es la primera vez que se conectan, quiero decirles que el programa lleva ya 4 años y medio, nos encuentran también en Instagram, en @lasvueltasdela-vida, tenemos nuestra página web también, y estamos felices de tener nuevas personas que de corazón se conecten con este propósito, con este legado que hacemos a través de estas historias que además yo digo que generosamente nuestros invitados nos comparten, ¿no? Porque no sé si estás de acuerdo conmigo, Beatriz, pero las historias son un tesoro, ¿no? Un tesoro. Y entre más años, más. El tesoro más preciado, ¿no? Porque además ya miras los recuerdos, exacto, le pones también más vivencias, hay más aprendizajes. Bueno, eso vamos a hablar esta noche, qué delicia y qué rico que te hayas animado a estar con nosotros acá. Gracias, gracias. No solamente para contarnos tu vida, sino también vamos a hablar claramente de tu emprendimiento, que te hace pertenecer a este hermoso grupo de mujeres emprendedoras, Jamar. Claro que sí. Tenemos mucha curiosidad, vamos a saludar, quiero que sepas que acá Fabián Aldana, te voy a poner acá, dice: hola Beatriz, es un gusto saludarte y escucharte, gran ejemplo de tenacidad para tus hijos y para las personas que te conocemos. También dice con Rocío Idizaza, desde la misma cuenta. Saludarte y escucharte, divinos, mil gracias, acá te saludan todos, tenemos muchas personas conectadas hoy, me emociona mucho, quiero recomendarles que se suscriban al canal, nos ayudan muchísimo a llegarle a más gente, a más personas, siempre decimos que este espacio es una historia, es un puente entre una historia que quiere ser contada y un corazón que necesita escucharla, siempre hay alguien que les sirve tener este tipo de momentos con personas, imagínate, con personas como tú, que ya vamos a ver esa tenacidad, ya vamos a ver esa disposición, esa voluntad, ese goce, qué delicia. Y acá, bueno, Catalina Uribe nos dice, tu hijita, mamá, genial verte en pantalla, mucha suerte, te quiero mucho. Bueno, vamos a pasar un comentario más y bueno, a lo largo de esto es una conversación en la sala de las vueltas de la vida, así que todos están invitadísimos también a comentar, a poner sus pensamientos o sus comentarios al respecto de lo que está hablando Beatriz. Un saludo muy especial. Entonces, Beatriz, qué rico que estés tan acompañada aquí, me encanta. Bueno, empiezo a contarles mi historia. Yo nací en la calle Octava, en 1934.
Éramos 10 hermanos. Imagínate. A los 9 años me llevaron a vivir a Honda. Fue muy duro porque yo vivía en Ibagué, en una calle donde todos eran mis amigos. Jugábamos en la calle en esa época. Qué delicia, sí. Llegamos a Honda y en esa época Honda era un puerto importantísimo. Tenían hipódromo, aeródromo, donde llegaban todas las personas que iban para la costa. Habían barcos en el Magdalena que traían mercancías del extranjero y muchas orquestas de Barranquilla, donde se formaban los músicos como Pacho Galán. En Honda me casé, mi esposo era bogotano, tuve 4 hijos, el mayor murió, pero mis hijos me dieron unos nietos maravillosos, entre hijos y nietos, ¿a cuál más? Nos fuimos a vivir a Bogotá. Qué difícil para los colombianos, los provincianos, llegar a vivir allí. Era la época del ala, ¿cómo estás? Todo el que no era de Bogotá era un provinciano. Éramos diferentes, muy abiertos. Y hoy en día estamos tan entrelazados que ya el bogotano perdió la identidad. Después nos fuimos para Ibagué. Allí vivimos 10 años. Descubrí el bolo. ¡Ay, los campeonatos deliciosos! Un día caminando por el Parque Murillo Toro, me llegó la inspiración de la manera más divina. Compuse mi primer disco y hasta hoy he compuesto 60 canciones con letra y música. ¿Ese fue qué año? Cuando compusiste. Yo tenía, esto estoy hablando que tenía como unos 28, 30 años. Ah, imagino. Hace tiempo. Yo figuro en el libro de Historia de la Música de Colombia a través del bolero de Alfonso de la Estrella. Elenita Vargas me grabó un bolero, realmente se llama El Ejecutivo. ¿Se llama cómo, perdóname? Ejecutivo. Yo hice esa canción pensando en la mujer del ejecutivo, que él no tiene tiempo nunca para ella porque vive trabajando y ocupado en juntas. Elenita me le hizo cambiar el nombre, Sin Tiempo para Amar. No quiso. Lo romantizó, lo romantizó. Lo romantizó, pero yo era al punto. Yo quería, era como... Tengo una anécdota muy simpática. Me dio un ataque de hipoglicemia, me caí, perdí el sentido. Y en ese momento llamó a Elenita Vargas a contarme que me iba a grabar mi canción. Mi hija Catalina, emocionadísima, me gritaba: mamá, que Elenita te va a grabar el disco. Y yo completamente iba, le contestó: ¿quién es Elenita Vargas? Te va a grabar el ejecutivo. Y yo le decía: ¿quién es el ejecutivo? Yo no sabía ni quién era el presidente de la República, nada. Bueno, me llevaron a la clínica. Cuando ya volví en sí, mi hija me contó, Elenita la llamó para contarle que le iba a cantar, a grabar el disco. Yo me emocioné muchísimo, era mi primer disco que me iban a grabar. En ese llegó el médico y yo muy emocionada le dije: doctor, Elenita me va a grabar un disco. Doctor, Elenita me va a grabar un disco. Él miró aterrado y me mandó para el neurológico. Lo peor es que yo estaba pensando eso, él se quedó, pero ¿cómo así? Toda la noche me alumbraban el ojo con una linternita. Así terminó mi dicha de la grabación. Bueno, después yo estaba loca por grabar un disco, pero no tenía recursos, plática no había. De pronto mi yerno, que es abogado, me dice: suegra, yo estoy llevando un negocio a una disquera
y le propongo al dueño que me más bien grabara su disco por los honorarios. Me llevó a la disquera, creo que el hombre se quedó aterrado. ¿Quién era que iba a grabar el disco con 80 años? Esto Belleza, en imagínate. esa época. Y me Ajá. dijo, ¿cantas rancheras? Yo le dije, no, yo soy bolerista. Le dije que me gustaba era el bolero. Entonces me dice, ¿por qué no compone una canción? A los 3 días le llevé la canción, compuse una canción, medio la rancherada. Le gustó tanto que me pidió que la incluyera en el disco. Vendí 500 discos con mucho éxito. Imagínate. Bueno, les cuento. Después llegó la pandemia. Fue a mi casa una amiga, Pitucha Robledo, y me dio la idea de que hiciera unos bolsos. Yo saqué el primer molde por internet y empecé a hacer los bolsos con mucho amor y agradecimiento a la vida por permitirme iniciar este emprendimiento buscando telas bonitas, combinaciones, sacando diferentes modelos. En el Instagram y el Facebook, con mi edad, comprenderán que necesito ayuda. Afortunadamente tengo mi vecina Diana Herrán y Alexandra Robledo, una hija de una amiga mía, que me ayudan con las redes. Son mi mano derecha. Imagínense, yo con esta edad a mí no me queda nada. ¿Quién dijo? Bueno, con estos años que tengo, no tengo problema. Me subo al Transmilenio. Voy al 7 de agosto caminando a comprar los forros de mis bolsos. Siempre me dicen, ¿cómo está de bien? Y yo les digo, no tengo ascensor, subo escaleras y camino. Las cosas desagradables que me hayan sucedido, las entierro. No vuelvo a pensar en ellas, porque viene el nudo en la garganta y vuelve el sufrimiento. Me encanta. Muchas gracias por haber escrito eso para las vueltas de la vida. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿no? ¿Qué tal esta historia? Pero ya vamos a ahondar, como le dije yo, ya vamos a tintear acá, vamos a chismear un ratico sobre esta gran experiencia de vida que nos estás aquí contando. Y Beatriz, ¿cómo la ven? Ella sí ha parrandeado mucho en la vida y todo el cuento, pero fíjense cómo es de juiciosa, metódica y demás, que ella dijo, tengo que tener esto acá súper organizado y lo vamos a charlar aquí delicioso con su bebida favorita que los esté acompañando en este momento. Beatriz, cuéntame un poquito más de eso de los bolos. ¿Qué es esto de cómo fue y cómo que gane? Ella va diciendo, no, yo gané unos campeonatos internacionales y como si todos jugáramos bolos y ganáramos campeonatos internacionales. En Ibagué jugábamos muchísimo. Ajá. Y en el club campestre. Y luego cuando me vine para Bogotá, fui campeona de la Liga de Bogotá. Representé a Colombia en unos juegos en Panamá, Juegos Bolivarianos en Panamá. Claro, quedé atrás de todo porque ya era la primera vez que salía, pero muy buenos, fueron unas experiencias maravillosas. No, pues imagínate. Y ahí tú ya estabas casada, tú ahí ya estabas con tus hijos, o sea, todo. Claro, ya con todos mis hijos y ya todo. O sea, ya, y seguías así como haciendo todas tus cositas a la par que hacías toda tu labor de mamá, de hermana, de todo. Sí, yo trabajaba, cosía pantalones, vendía pantalones, pero Ajá. después me aburrió venderlos porque llegaron esos botatubos que ya no, Y parece sí, un azote de bastos. pero me encanta que tienes una capacidad como de escucharte y creo que todos, que es un aprendizaje aquí que yo rescato. Los que ustedes vayan ahí, por favor, chismosenos. Me encanta ver cómo tú
nos muestras, ¿sí? A través de tu experiencia, de tu experiencia de vida, cómo tú vas escuchando esa voz tuya interior, esa voz tuya, cuando ya no, ya esto no, ya no siento que me hace tan feliz, entonces lo hago a un lado, o sea, sin drama, sin terapia, sin nada por el estilo, sino que dices, no, mira, de verdad, ya no me siento tan feliz como antes, o ya cumplió su ciclo. Cuéntanos un tricito de ese pedacito de tu vida cuando decides cambiar, hacer esos giros, que a veces a muchos nos cuesta trabajo dejar algo que venimos haciendo hace rato y está uno en esa inercia, ¿no? Y como que nos cuesta trabajo levantar la cabeza y decir, oiga, ya hay otro camino que me gusta y en este momento me atrae un poco más, pero eso no invalida lo que ya hice con este camino que recorrí. ¿Cómo tú decides, qué sientes cuando tú llegas a ese momento? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te digo? Uno tiene que estar preparado para las cosas que la vida le va presentando. Uno no puede aferrarse al ciclo. Los ciclos cambian. No sé si ya dije que las cosas desagradables que a mí me han sucedido, yo las entierro. Yo no vuelvo a pensar en ellas. ¿Para qué? O el nudo de la garganta vuelve y el sufrimiento queda latente. No, o sea, Entonces hay que dejar pasar el ciclo. Y si vienen cosas buenas, aprovecharlas. Y en estas edades hay que vivir minuto a minuto. Hay momentos apacibles que uno vive y ya no le importan ni le provocan muchas cosas. Va de acuerdo todo con la edad. pero sí hay algo transversal en tu historia que me decías y es la música. Hablemos más de la música, que además me encanta Para mí, la música. para mí lo más mejor que me ha podido dar en mi vida, la música. Adoro la música. Yo cantaba muchísimo, por todas partes. Me lo pasaba con la guitarra debajo del brazo cantando por todos lados. Fue un ciclo. Ya no. ¿Un ciclo de cuánto tiempo? Porque ese ciclo parece largo. No, eso sí no te alcanzo a contar porque fueron muchos años. Fueron mis hijos que se aguantaron y mi marido que se aguantó. Entonces tú eras la que cantaba en las reuniones, sacaba esa guitarra y hágala. En todas partes. Nos decía, eso, tenía un coro. Eso, tenía un coro y éramos como 23. Cantamos, una vez cantamos en el Congreso de la República un 20 de julio, porque alguna tenía una conexión allá y allá cantamos. Me tocó ver yo arriba y Piedad Córdoba, etcétera, abajo. Cantamos también en Buga, donde el señor de Buga, y nos invitaron a Cuba. Fuimos a Cuba, estuvimos delicioso en Cuba. Allá no le dan a usted un pan de yuca, pero pasamos delicioso. Pero estabas en La Habana. En La Habana y gozamos, que qué horror. Eso rumbeábamos todas las noches. Pues claro. Aprovechando. ¿Las 23 allá? Y bailando con los negritos. Aprendiendo allá el verdadero son. Eso, aprendiendo el son cubano. Claro, qué delicia. Bueno, y esos, pues todo esto, acá digamos en concursos nacionales, porque veo que lo tuyo son como estas presentaciones también, como de concurso, como de premiaciones, como sí, porque pues todo va como en eso. No, esta premiación no. Yo me la gozaba solita, pero no con premiaciones. Eras con el coro que ibas a estas participaciones. Con el coro sí tuvimos muchas premiaciones, digamos, en diferentes partes. En la Universidad Nacional cantamos y para nosotros fue una sorpresa. Teníamos mucho miedo, porque estudiantes que iban a ver unas viejas cantando, fascinados. Y fue una maravilla, un éxito. Qué chévere, no, me imagino. Y salíamos a premio, claro.
Y esa camaradería que se genera con estos grupos musicales es divina. O sea, es como maravilloso, esa maravilloso. fraternidad de estos... Especialmente en los diciembres, en las novenas, hay mucha Oye, camaradería. oye, sí, y cuando en esa época, pues era más, se festejaba más la novena, ¿no? Claro, era la época de los aguinaldos, de todo. Y Todo eso se ha era perdido, todo, qué todo. tristeza. Y también se hacían muchos pesebres en los garajes de las casas, todo el mundo. O sea, era como, ¿no? Que pasaba uno por los Era vecinos. una belleza y las novenas muy lindas. Bueno, afortunadamente todavía hay esa costumbre. Pero un poquito menos, ¿sabes? Pues yo la vivo un poquito menos, tal vez porque ahora vivimos un poco más en apartamentos, la mayoría. O sea, es que en esa época era como más casas, como, por lo menos acá en Bogotá, hace Sí, muchos años, entonces era más fácil como, ay, voy a hacer en la mitad del garaje el super pesebre, y no, así se eso iba. se acabó. Bueno, sí, eso se acabó, sí, Y uno allá desgraciadamente. comiendo buñuelo en cada casa y comiendo natilla en cada casa. Rico, eso era delicioso. Y el pesebre, ¿no? Y el La pesebre. hechura del pesebre era definitiva. Ya no. Sí, casi no. En algunos barrios que se conservan todavía muchas casas y esto todavía lo hacen, pero qué linda tradición esa, ¿no? Y obviamente alrededor de la música, esa construcción que definitivamente, además diciembre que trae como esa energía per Sí, se, pero a través de la música también. Y de las sí, canciones, cuéntanos un poco esto de la publicación en el libro de historias, ¿me repites el nombre? Historias de música de la historias de la música de Colombia Colombia a través del bolero. a través del bolero. Sí, eso Cuéntanos es un de poco de ese libro. Alfonso de Espriella. Hizo el libro. Él, es un libro de él, están todos los compositores de Colombia. Inclusive yo en la página estoy en medio de Héctor Ochoa y Santander Díaz, dos grandes compositores. A mí Imagina. me da mucha tristeza, es que en México le dan mucha importancia al compositor. Acá no. Acá Sí, hay una cantidad de compositoras que tienen las canciones más fabulosas del mundo, hermosas. Es que qué tristeza que no las conozcan, pero no hay quien las grabe, porque aquí se dedican a grabar determinada música y no más. sí, a veces es mucho como muy ligado como a lo actual, a lo que pega rápido. De pronto el mundo está un poco muy, está muy acelerado. Entonces se Demasiado. necesita como ya, no, eso está muy largo. Pon algo corto. Sí, No, no, el no, reggaetón, no el escribas reggaetón tanto verso acabó que con, pones a pensar a la gente. sí, sí, el reggaetón acabó con todo, pero bueno, Sí, pero pienso más allá de eso que puede ser esa prisa, ¿no? Que nos lleva, que es sí. como, mamá, te quiero cantar esta canción. Ay, bueno, pero dale, que me tengo que ir, me voy a cepillar los dientes. No, uno compositor le da tristeza a las letras. Las letras que hay hoy en día son unas letras que no tienen nada que ver. Es cierto, es cierto. Yo Nada. también adoro los boleros, las baladas. Pues lo que pasa es que yo soy súper romántica, sí. Yo le compuse a mi esposo una canción para el matrimonio, yo se la canté en el ¡Qué matrimonio. belleza! Y después, bueno, mi esposo, pues, parte de mi historia y de este programa y de todo lo que hago hoy en día tiene que ver con ese duelo que yo viví cuando, pues, él fallece hace 8 años. Y cuando llegamos, nosotros estamos en Canadá y llegamos donde mi mamá, ese tiempo de que él estuvo enfermo. Pero después yo me fui para mi apartamento con mis hijitos y yo le hice a mi mamá una reunión de agradecimiento y le compuse también la canción. ¡Qué Es que es como lindo! mi forma, sí, mi forma es como el verso, por eso el libro y por eso te decía. Entonces, yo sé que esa conexión cuando uno compone es muy bonita porque hay mucho que se dice a través de las canciones, que creo que es el punto que quieres tocar. Cuando dices, es que ya no sé, hay mucha canción bonita ahí embolatada y es porque no es solo la letra, sino que es que cuando esas canciones están en armonía, o sea, como que se escuchan, también
los sonidos de los instrumentos, de los silencios, de lo que sea, también ayudan a llevar ese mensaje y a transmitir eso que uno quiere, que es... Las voces de las guitarras, que son una belleza. Exacto. Sí, es que nos conectamos en eso. Yo estuve como 20 años en la tuna de mi universidad en ese momento. Qué pesar que yo ya no volví a cantar hace rato. Sí, Ni a bueno, tocar guitarra. pero tú eres la más experta en esta sala de girar y arrancar. O sea, aquí la maestra Beatriz. Entonces, No, sí que va a cantar con seguridad, lo va a hacer. Beatriz, bueno, y nos estabas contando. Bueno, yo necesito escuchar la canción de Lenita Vargas, ya anoté aquí. Pero no anoté el nombre real. Es que el ejecutivo me encantó ese nombre, pero el nombre el nombre que le puso Elenita y en el disco, que tú lo busques, se llama Sin Tiempo para Amar. Sin Tiempo para Amar. Ya saben, ¿no? Sí, eso creo que salió como uno rosado. No lo han escuchado. Exacto. Pero el mío, el verdadero, es el ejecutivo. Ay, a mí me encanta ese. Sí, Elenita no le gustó porque le dio miedo meterse con los ejecutivos. Obvio. Claro, pues hay que entender también que su carrera, es decir, exacto, sí, pues, no. Pero bueno, tiene canciones que pues también hubiera acabado con... Fuertes. Bueno, vamos a saludar porque aquí te siguen saludando. Vamos a hacer un descansito acá. Mira acá, Ángela María Rodríguez Garcés. Hola, Beata, eres un ser admirable de grata recordación con las reuniones de música, de juego, de amigas, ¿ve? Yo les dije, esta señora era... el caballo, todo. Claro. Ay, uno le ve ahí como toda, no señora, yo sé, mire lo que dicen aquí. Tenemos la prueba. Juego, amigas, vecinas, relación. ¡Qué delicia! Meditación y cuántas cosas agradables. También por todas esas cosas pasé. Detrás de los extraterrestres, todo lo imaginable. Por favor, profundicemos en eso. ¿Qué es eso de la mordida del cabello? Del caballo, una vez que iba... del caballo, sí, es que el cabello. Una vez que iba por la calle y me mordió un caballo. Caminando descuidada, ¿qué me imaginé yo que el caballo me iba a morder? ¿Pero por qué te mordió un caballo? No, eso sí hay que preguntarle al caballo el por qué, porque yo no tengo ni idea. Te vio provocativa, es que ve. ¿Y en el brazo o cómo? No, en la pierna. Y eso que las tenía blancas, porque si no... Ay, bueno, pero Blanca y todo la vio provocativa. Sí, muy provocativa. La pierna provocativa. Ay, no. Ángela Vanegas, hermosa señora bonita, qué belleza esta historia de vida. Ahora y siempre un ejemplo a seguir. Ay, tan bella. Ninguna duda. Y aquí el ejemplo mayor es gócense la vida, ¿sí o no? Sí, gócense la vida, gócenla. Tanto estrés diario, no, hay que utilizar la energía mejor, por favor. Sí. Hay que cantar, hay que componer, hay que escribir, hay que gozar, ¿cierto? Sí, no dejarse atropellar por los años. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, acá nos saluda Luis Lara de la Liga Colombiana con la lucha de la fibrosis quística, que lo apoyamos desde las vueltas de la vida también, que hace una gran labor por estas personas que sufren estas enfermedades. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Luis, felices de tenerte acá. Tantos ratos tan agradables, Dios te escolme de muchos años, eres una gocetas creadora, emprendedora, un abrazo. Y ahora que mencionas emprendedora, vamos a lo de emprendedora, porque después de que nos contó que había hecho un disco a los 80 y lo vendió todo, esta mujer es una emprendedora desde ese momento también. Sí, claro. Cuéntanos, tú nos dijiste, llegó pandemia y una amiga me dijo, empieza a hacer los bolsos. ¿Cómo fue esa conexión? O sea, ¿cómo llegaste? Tú dijiste, ay, o sea, ¿de dónde salió ese sentir para ponerte a hacer los bolsos, para crear? Porque siempre la inspiración llega porque pues algo te conectó aquí en el corazón, la mente y el corazón. Sinceramente a mí no se me había ocurrido. Llegó esa amiga, Pitucha Robledo, y me dijo, hola, ¿usted qué está haciendo en pandemia? Y yo, cosas para la cocina, porque no hago más. Entonces me dijo, pero si usted que sabe coser, muestre para acá
mire este bolso que yo tengo, sáquenle las medidas y yo sé que usted hace un bolso igual o mejor. Me dio ese empujón y yo ya empecé a pensar, me comuniqué con internet y saqué, ahí enseñaban a hacer los bolsos. Y ya después yo empecé a sacar modelos Creatividad. míos. Y con las telas, juego con las telas, combino telas, trato de que los bolsos sean unos bolsos pequeños, ahora los estoy haciendo pequeños, que sean, pueden ser bolsos o puede llevarse bolsos o carteras o bandoleras, como les dicen en España. Entonces, el bolso viene cruzado y queda manos libres. Claro, súper. Además, de pandemia. Como yo tengo un bastón, pues me queda mucho mejor. No, y para uno de mamá, por lo menos yo tengo mellizos. Entonces, créanme que solo uso manos libres. Ya tiene 13 años, pero pues yo ya me acostumbré, porque uno siempre tiene que, pues, imagínate un bolso y uno coja a los niños y el bolso caiga, el manos libres es lo máximo. Sí, eso es libre de rajes porque pesa más. Claro, claro. Entonces tú dijiste, oiga, qué chévere, me conecto con esto me gusta. Ahí ya habías dejado el canto un poco. Sí, ya era otro ciclo. Era otro ciclo. Están tomando nota, es que yo quiero saber y de verdad hay que cuestionar a esta audiencia. Aquí este salón de clase. Yo espero que todos estén como yo, con el esferito, ahí anotando las lecciones, por favor. Hay que cerrar ciclos y hay que avanzar en la vida, por favor. Entonces dice, aquí te están diciendo algo, vamos a leer. Fanny Becerra tiene 83, 84, Fanny. Es escritora, también ha pasado aquí por las vueltas de la vida contándonos su historia. Dice, no sabía que Señor Bonito la escribió ella. Un vecino me la cantaba, pero era Sin Tiempo para Amar. No, señora Bonita. Sí. ¿Sí? ¿También? Sin Tiempo para Amar era la canción que le puso el nombre y que cantó Elenita. Sin Tiempo para Amar. ¿Sí? Señora Bonita. No, es Sin Tiempo para Amar, la canción 83, de Elenita. 83 tiene Fanny. Entonces, no, Fanicita, es Sin Tiempo para Amar la canción, pero me encanta la historia de tu vecino. La historia del vecino que le cantaba la canción de Señora Bonita. Pero Elenita Vargas, mucho tiempo. Sí. Ascendió, mejor dicho, en todas las generaciones. Entonces, nos contabas, cerraste ese ciclo y arrancaste con los bolsos. Y cuando arrancaste con los bolsos, pensaste, voy a hacer un emprendimiento, o arrancaste como voy a hacer y voy vendiendo, o alguien te animó. Yo cuando ya vi el primero hecho, dije, aquí puedo hacer algo. Ok, ¿y qué rumbo tomaste? ¿Qué acción tomaste? No te digo que sea una cosa grande, es una cosa pequeña. Yo no, como gozo tanto haciéndolos, entonces me fascina cambiar, ¿no? Entonces yo hago 2 o 3 bolsos de un mismo tela o forma, y muchas veces únicos. Hay muchos que he vendido que son bolsos únicos. Claro, eso es lo maravilloso, pues, Mucha gente ni sabe que ese bolso es único, porque no hay otro. Pero estamos aquí precisamente para educar, vamos a educar al consumidor. Y ahí es donde vamos a entrar. Bueno, les voy a recomendar, por favor, que sigan nuevamente, que se suscriban aquí al canal de Las Vueltas de la Vida. Nos ayudan muchísimo en el crecimiento, en llegarle a gente que resuena con nosotros, con estas historias, con este momento divino de los miércoles a las 8. Nos sirve a todos. También que sigan a Jamar Store, a Jamar. Voy a ponerles aquí, esta es la página y ya les voy a decir por qué. Vamos a darle entrada a unos participantes que no hablan, pero o hablan por sí solos, ¿cierto? Ay, no pueden ver porque me fui para la última. Ya, no vieron nada.
Listo. Vamos a mostrar tus bolsos aquí y Sí, ahorita los muestras allá. Sí. Listo. Cuéntanos de estos bolsos tan hermosos. este bolso lo saqué con miedo, porque no sabía hasta qué punto iba a gustar el dorado. El Y dorado. fue un éxito, Claro. realmente fue un éxito. ¿Y por qué te daba miedo? ¿Pensabas que estaba muy brillante o qué era lo que te daba No miedo? sé, porque Bogotá, con su frío, me pareció que, quién sabe, y resulta que todo se ha modernizado tanto y este bolso va bien con todo. Queda muy Y en lindo. este bolso, esos dorados, ¿qué son? ¿Son Esto, telitas aparte? esto va sobre yute, Ah, el bolso es en yute. ¿sí? Y conseguir la tela así me pareció divina. Ok. Y tú haces los recortes, ¿te imaginas pues el diseñito del bolso tal cual? O sea, Sí, te fluye a ti. yo saco mi bolso y juego a todos les pongo base, me gusta. A todos les... Fíjate que tiene la base de otro color. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y este tan bonito, este verdecito, este es Ay, verdecito. es una tela preciosa. Esa tela ¿Este es es el que tiene preciosa. la historia? No, me gustó la tela. Pasé, Pero yo este vi, es el que está en Miami. Este fue el que yo vi. este está en Miami. Bueno, por favor, cuéntame la historia de Mi, Miami. mi nuera estuvo en Estados Unidos con mi nieto visitando al papá. Y la hermana de ella me compró un bolso, este bolso, Ajá. que ella lo escogió para llevarlo para Holanda a una amiga. Pero llegaron a Estados Unidos y el papá tenía una amiga gringa que, que había sido muy querida con Verónica, la hermana de mi nuera. Y entonces ella, la gringa, le gustó mucho el bolso y ella le regaló el bolso. Y se quedó allá en Miami. Imagínate. No bolso en Miami y en varias partes lejos. Bueno, y la idea es que aquí también en Colombia, en muchas partes estén tus bolsos también a través de la tienda virtual de Jamar también. Ya les vamos a hablar cómo los consiguen. Estos bolsos, que bueno, los retacitos se ven más, pero cuéntanos sobre los materiales, cómo lo... Estos son diferentes materiales que yo busco, sobre todo combinando. ¿Sí? Estos, por ejemplo, de los retacitos que tú dices, tienen mucho trabajo. No creas. Yo tengo que entregarlos casi hilvanados, porque si no, la persona que me los cose no sabe cómo armarlos. Claro, claro. Sí, ya como semicocido, pues. Sí, para que ella pueda coserlos. Porque Todos tienen no, cremallera o tienes con botoncito o los con... que no tienen cremallera afuera, la tienen adentro con su bolsillo. Porque Ok. hay algunos que no se les debe dañar ¿cómo se dice? Como, sí, la fachada. Bueno, Exacto, digámoslo. que me ahorquen los que saben. Entonces pongo bolsillo y cremallera adentro. Ah, ok. Sí, es que estaba notando en el azul que tiene como la cremallerita así como interna, como esa que se pone acá. Esas son de cremallera interna. Mm, sí, Pero tienen esa cremallera, ese bolsillo tiene forma de meter también el claro, celular. claro, tienes los bolsillitos internos. Sí, y yo ese ya el ensayo, como lo mostré en un video, que Ujú. en ese bolso puede estar la, bueno, ya se me olvidó qué vaina, ¿no? ¿En qué? Perdóneme, pero en- ya uno llega a una edad que tiene que ser a punta pero yo te digo que hoy en día no hay edad. O sea, no, o sea, de verdad. pero para la billetera se hay edad y se me olvidó. Guarda, guarda tú la billetera, guardas los anteojos, Ajá. guardas las llaves, guardas
varias cosas y te caben en el bolso perfectamente. Buenísimo. Pues es que es como lo necesario. O sea, te da para hasta libretica chiquita y todo. Exacto. Este de aquí mm, también es, ya le vi la cremallerita. Sí, Este es un poquito más tropical, ¿no? sí, ese es más tropical. Aquel es muy lindo. El gris con negro Sí, y dorado y plateado es un bolso hermoso, muy elegante, muy elegante. sí, aquí están los contrastes, pero divinos. Yo, Vamos sí, divinos. yo quisiera mostrarte los De personajes. congreso, claro, congreso en Cartagena se lleva uno para la fiesta y el otro para el día. Exactamente. Y ese para una fiesta queda lindo. Exacto, ya. Ahí Sí, está, ahí claro, está la parejita, ahí está la parejita. claro. Y acá tenemos estos. Este bolso es muy lindo, tiene 4 colores. Entonces tú puedes combinarlos con cantidades de cosas. Con café, con negro, con lo que quieras. Este es muy bonito también. También, Colibríes. Este es de colibríes. Es lindísimo. muy lindo, muy tierno. Esa tela está súper bonita. Sí, es muy tierno y muy bonito. ¿Esa qué tela es o qué es? Porque eso es como base también, ¿sí? Eso es, las telas son como, y tú, como telas para muebles resistentes, ¿sí? Para decoración. Ya, ya. Resisten. Sí, y sobre todo para la base, para tener ahí la base. Y la base que es definitiva para que el bolso quede parado y no acostado a toda hora. Bueno, entonces les voy a contar que ya saben que pueden encontrar a Beatriz aquí en la tienda de Jamar, entran y la buscan, pueden encontrar sus bolsos y también si se quieren comunicar con ella, pueden encontrarla aquí en @beatrizpolanco.bolsosbets, lo pueden encontrar. Mire, aquí nos va a mostrar Beatriz. Ya te voy a dar espacio para que nos muestres, que no que salga así chiquitica. Voy a sacar, gracias a estos bolsos que nos acompañaron, voy a sacarlos ya al escenario. Y acá voy a darte un poquito más de tamaño. Ay, mira, qué lindos. Claro, Este, súper este es resistentes. un animal print. No, Sí. tiene 22 centímetros de ancho por 22 de largo. Apenas. Pero cabe perfectamente. Hoy en día nadie quiere nada grande. Sí, a mí, pues yo soy de esas. Exacto. Para, si quieren algo grande, pues también hago de pronto unos bolsos. Sí, pues digamos Pero por ya sobre encargo. o esto, Exacto. sobre pedido. Otra ventaja que tienen la misma delantero, trasero, igual. Ujú. Aquí tiene su, Uy, pues ese bolso también sale con todo. aquí tiene su Su buena cremallera. buena cremallera. Beatriz, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste a Tomar. Ay, mira qué lindo. Ese es más como rectangular, ¿cierto? Exacto, por eso quiero mostrarte que son los dos de diferente Venas. forma. Tiene su cremallera y lo que te digo, para poder colgarlo así Claro. y queda en manos Ujú. libres. No, pues espectacular, me encanta. Todo el que me ha comprado el bolso me ha vuelto a comprar porque les parece muy, muy práctico. Pues imagínate la mejor venta, Sí, la recompra. sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, cuéntanos tu experiencia con Jamar, o sea, cómo entraste, cómo llegaste, cómo te enteraste. Esa es nuestra historia secreta. Así, Les vamos a contar. pues la hija de una amiga mía, Luz María Arbeláez, ella es psicóloga y me contó, me dijo, Beatriz, la voy a poner en contacto con Tatiana, contigo. Sí, pues, ¿cómo se llama? Luz María. Luz Luz María. María, Luz Luz María María. Arbeláez, ella dicta muchas conferencias y todo. Yo la conocí por pura casualidad porque me invitaron a un almuerzo en Calucé. Tenemos un amigo en común que es Juan Rojas, de Calucé, de las viviendas asistidas, y ahí estábamos y cada uno se presentó, dijo lo que hacía y yo pues iba así por las vueltas de la vida, pero también iba por Jamar. Realmente estaba ahí por Jamar. Entonces Andrita pues no había podido asistir. Yo le dije, bueno, yo asisto, yo voy.
Y además Juan me invitó directamente, pero también era como un espacio donde Sandra podía estar. Bueno, el caso es que cuando yo terminé pues cuando se hizo la ronda de presentación, ella me abordó después y me dijo, ay, mira, qué tran. Y yo dije, claro, nosotras la contactamos. Y ahí fue cuando intercambiamos, pues yo nunca volví a hablar con ella. Y ya ahí no hablamos en diciembre. Y tú me contactaste con Sandra. Y yo te crucé contacto con Sandrita para ya arrancar. Estoy feliz porque es adorada y nos hemos entendido divinamente y sé que vamos a hacer maravillas. Pues ya las estamos haciendo. Y esa vez me acuerdo que teníamos, mira, aquí ahí está el comentario de Sandrita, muero de amor por Beatriz, qué gran inspiración para todos. Tan bella. Entonces, sí, esa vez estábamos en ese momento haciendo una feria en North Point, en el estado de la séptima con 155, que espero poder hacer una muestra también ahora, todo este fin de año. No solo una semana, sino tener ahí, aunque sea una muestra pequeña, que estén las mujeres de Jamar con algunos productos. Claro. Pues para que también, para ir educando al consumidor. Hay claro. que educar al consumidor. Hay que dar opciones. Porque uno dice, sí, no compre en otras partes, pero entonces, ¿dónde compro? Sí. Entonces hay que mostrarles, hay que decirles dónde, realmente dónde. Claro. Ahí esa es nuestra historia secreta, ya no es secreta, ya la saben todos. Esa es nuestra historia maravillosa, que es construcción de redes desde el corazón, digo yo, porque pues no había otro ánimo distinto a abrir este espacio, estos espacios que nos dan felicidad a todos y que de paso apoyamos estos emprendimientos también tan necesarios y tan bonitos que dan tanto sentido. Entonces ya saben que pueden seguir a Beatriz en su cuenta de Instagram, beatrizpolanco.bolsosbets. También estoy en Facebook. Y también en Facebook con el mismo nombre, ¿sí? Sí, igual. Y Jamar, ahí cuando entren a la tienda de Jamar, ahí entran y buscan los productos, conocen a las aliadas, ven sus historias. Bueno, todo está ahí. Los invitamos, por supuesto, a darle una pasadita a la página de Las Vueltas de la Vida. Estamos muy en alianza con Jamar, nos gusta promover este proyecto tan bonito. Aquí nos está diciendo Carlos Adolfo. Hola, Carlos Adolfo, que también es escritor colombiano y que se nos conecta siempre amigo acá de la casa de nuestra sala de Las Vueltas de la Vida los miércoles. Qué hermosos bolsos, Beatriz, reflejan el arte con el que has sabido interpretar la vida, la fuerza de tus palabras y la creatividad de un muy lindo ser. Gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje, Carlos Adolfo! Muchas gracias. Gracias. Muy poético, muy. Ajá. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, esta noche. Quiero que nos dejes y nos digas, ay, perdóname, un mensaje que dejes acá, unos tips, ¿qué nos quieres decir para despedirnos? Cuéntanos. No, agradecidísima con ustedes por esta manera de acompañar a todos los que estamos trabajando. Qué haciendo, sí, haciendo manualidades, proyectos. Todo. Sí, y que a través de estas experiencias de vida se animen a sacar sus proyectos que sabemos que los tienen ahí los tienen escritos en el papel, bueno, a darles vida, a mostrarlos, y aquí pasan y nos muestran. Aquí Clara Velázquez nos dice mucha creatividad, la felicito, me encanta. Ay, gracias. Pues ya saben, para Navidad, aquí se aumenta el espectro de los regalos. Tenemos los bolsos de Beatriz para que los den esta Navidad, ¿cierto? Ya estamos, ya. Claro, ya estamos en Navidad. Y hablando también de la Navidad, yo voy a aprovechar para contarles el en vivo pasado. Yo les conté, les digo a los que no lo vieron, estuve aquí solita, eso no es muy normal, pero quería actualizarles en qué iba Las Vueltas de la Vida, cómo estábamos, Beatriz. Nosotros tenemos este programa de los miércoles en la noche que se llama Historias que Inspiran. Voy a crear, ya creé otro que comienza, yo creo que la otra semana, que se llama Explorando Culturas. Queremos llegar a personas que están fuera del país, que hicieron un proceso de migración, que nos quieren contar, que tienen también sus proyectos, que quieren
aportar estas experiencias de vida. Tenemos el podcast de Hilda Díaz, que es una de las mujeres de Jamar, que tiene su libro, también lo consiguen en la tienda de Jamar, Los Nuevos Vampiros, y ella se sumó al canal de Las Vueltas de la Vida y tenemos su podcast ahí también. Pero además queremos llegarle a las casas de las personas que están aquí y llevar a la realidad esto que hacemos aquí, que hicimos contigo, que es este legado. Tenemos Las Vueltas de la Vida, legado familiar, que es algo privado que estamos nosotros ofreciendo para hacer esta historia de vida con su ser querido, su familiar, que ustedes quieran regalarse, tener ese regalo de familia, esta historia contada por cada uno, porque yo lamenté no tener la de mi papá para mis hijos, ¿sí? Que contada por él. Yo les cuento muchas de las anécdotas e historias y cosas de mi papá, pero él falleció cuando ellos tenían 2 añitos y algo. Entonces no alcanzaron como a gozarse esas vivencias de su voz. Queremos darle la oportunidad a las personas y a las familias que lo quieran tener ese regalo ahora de Navidad y bueno, seguirá ahí vigente. Entonces ahí te cuento, esa es una primicia. Que es así como tenemos este en vivo contigo. Bueno. Quiero agradecerles a todos los que se conectaron hoy, que nos comentaron, que les mandaron estos saludos tan bonitos a Beatriz, que la apoyaron esta noche, porque yo les digo que esta mujer es muy juiciosa, hicimos las pruebas, hicimos todo maravilloso. Muchísimas gracias a Diana. Aquí dice Olga Lucía Silva, Beatriz, escribió Olga Lucía Silva, felicitaciones, ejemplo de vida. Entonces, y aquí otra vez, Andrés. Bueno, yo te quiero dar las gracias a ti por haberme invitado, mi hija tan linda, Catalina Uribe Polanco. Ay, Catalina dice, hermosa entrevista, muchas gracias por darle oportunidad a las emprendedoras de Colombia, especialmente a las personas de la tercera edad. Claro que sí, Catalina, me encanta que te haya gustado. Y gracias a todos los que han estado conmigo acompañándome, todos mis amigos y todas las personas que han asistido. Gracias. Aquí Las Vueltas de la Vida, tu casa. Aquí es tu espacio para que nos muestres tus creaciones, tus cierres de ciclo. Acá estaremos dispuestos a escucharte siempre. Nos tenemos que ver personalmente pronto. Quiero ver esos bolsos y no, pero conocerte a ti, así, cara a cara. Claro que sí. Mil gracias por habernos acompañado nuevamente. Bueno. El que se despide pocas ganas tiene de irse y ese es el caso de esta reunión. Quiero mandarles un abrazo gigante a ti, un abrazo así espichado. De verdad, qué linda historia. Mil gracias por habernos compartido generosamente tu historia, tus aprendizajes, esas frases tan bonitas de cierren ciclo, vivan, hagan. Eso es lo que a veces también necesitamos. Ese espaldarazo como el que te dio tu amiga con tu emprendimiento. A veces necesitamos eso. O sea, relajémonos y, bueno, mostremos lo que tenemos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, aquí estamos en este espacio. Los espero el próximo miércoles con una nueva historia llena de sentido. Mil gracias por su compañía y gracias a ti. Que tengas una feliz noche y feliz noche para todos. Sientes un nudo en el pecho, un camino que no ves, un mapa que no te ayuda, una carga y el estrés. Buscas un faro encendido, una brújula en la niebla y de pronto un eco lejano, tu propia historia se devela. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar. Es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar.
convierte en cicatriz. Un dolor que fue semilla, hoy se asoma de raíz. Nos abren la puerta a un mundo donde el no puedo se quebró. Y en el suelo entre los restos una nueva fuerza encontró. En las vueltas de la vida donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar. Es un susurro de esperanza que te invita a encontrar un giro inesperado, una nueva manera de mirar. Y no estás solo en este viaje, somos una comunidad, un botiquín de emociones en la incertidumbre y la verdad. Con Tatiana Sedano, cada miércoles en la noche, historias que te abrazan sin necesidad de reproche. En las vueltas de la vida, donde el silencio habla, un espejo que te muestra una verdad que no se calla. No es un consejo, no es una voz que te obliga a cambiar. Es un susurro de esperanza que te invita a encontrar